Que el Señor le bendiga ricamente. Vamos ahora a buscar en nuestras Biblias, en la primera carta de Juan. Estamos considerando esta carta muy interesante, mucha gran enseñanza para nosotros. Y vamos a leer en el capítulo 2, los primeros 11 versos de esta carta. Primera carta de Juan, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos aquí para compartir la enseñanza de tu palabra. Pedimos tu dirección, que ella sea luz para nuestros corazones, para nuestras vidas, y que nos permita, Señor, agradarte en todo lo que hacemos en este mundo. Mira a los hermanos que estamos aquí, pero también pensamos en los que no han podido estar o los que vienen de camino. Pedimos tu bendición para todos nosotros. Por Jesucristo lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a meditar brevemente sobre esta porción que hemos leído. No sobre toda ella, sino sobre una parte, porque incluso ya comentamos anteriormente sobre los primeros versos de este capítulo 2 de la primera carta de Juan. Recuerden que uno de los propósitos de esta carta es la comunión. Por lo tanto, cuando estudiamos la Biblia, en este caso, esta carta, estamos contribuyendo con la comunión entre nosotros como creyentes. Juan dice al principio de su carta que el propósito, o uno de sus propósitos, es comunión con Dios el Padre, con su Hijo Jesucristo y con los hermanos. Y así que siempre que compartimos el mensaje de la palabra de Dios, estamos incrementando, mejorando la comunión. Sobre todo cuando la creemos y la practicamos. También meditamos anteriormente sobre una solemne declaración de Juan en esta carta que tiene que ver con la santidad de Dios. Y es que Dios es luz y no hay tinieblas en él. O sea, Dios es santo. Entonces, hicimos la pregunta, ya lo hemos hecho varias veces, ¿cómo pueden el hombre pecador
y ese Dios santo tener comunión. Pero la misma palabra de Dios nos responde, porque esto se logra únicamente por la persona y la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y vimos que la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Hermano, esa es una gran verdad que debemos creer. A veces puede ser que estemos en una situación donde pensamos si acaso nuestros pecados pueden estar presentes en nosotros. No, si hemos confiado en la sangre de Cristo. No, si hemos confesado nuestros pecados delante del Señor. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el versículo 9, que es muy conocido, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la última ocasión, o sea, en el último estudio que compartimos, hablamos sobre otro de los propósitos de esta carta, ya que Juan dice al principio del capítulo 2, que leímos hace un momento, ese verso: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí Él nos exhorta a mantener nuestras vidas lejos del pecado, apartadas del pecado. Dios no quiere que pequemos, hermanos. Y decíamos en esa ocasión que Juan está enseñándonos cuál es la regla para el pueblo de Dios: no pecar. Esto es una verdad también muy importante, una gran verdad. No pecar. Ahora, sabemos, reconocemos que somos pecadores. Y dice entonces aquí el apóstol que si alguno hubiere pecado, entonces tenemos que abogado para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el justo. O sea, sabemos que podemos caer en pecado, sucede, pero no vivimos sumergidos en el pecado. Un creyente, un cristiano, no puede vivir una vida de práctica continua del pecado. Así que, si alguno hubiere pecado, lo cual presenta la posibilidad y la realidad de la vida del creyente, entonces tenemos como a Jesucristo como nuestro abogado. Esta noche yo quiero que continuemos considerando este texto. Vamos ahora a mirar, a enfocarnos en el versículo 3 y una parte de los demás versículos que hemos leído. Y vamos a pensar en dos aspectos que evidencian una buena comunión con Dios en un cristiano. Evidencias de una vida de comunión con Dios. Y aquí vamos a hablar nosotros de la obediencia y del amor cristiano, que son prácticas, demostración de que estamos en buena comunión con nuestro Padre Dios. ¿Por qué evidencias? Decimos, bueno, evidenciar o evidencia es una forma de demostrar, de hacer valer con hechos. Yo puedo decir muchísimas cosas, pero eso hay que evidenciarlo. Por ejemplo, una persona va a solicitar a trabajo y los que conocen de administración y esas cosas, sobre todo en recursos humanos, saben que yo puedo llevar un currículo muy rico en cuanto a información, pero yo debo evidenciar, o sea, demostrar que tengo esos conocimientos en la práctica. Con nosotros sucede algo parecido. Somos cristianos, decimos, yo soy de Cristo, yo soy de Dios. Ahora, ¿cómo evidencio, cómo muestro eso a los demás? Pero, y esto es muy importante, ¿cómo yo, que soy testigo de mis hechos, de mis sentimientos, de mis pensamientos, percibo que soy un cristiano, un hijo de Dios? Y vamos a hablar sobre eso brevemente. Primeramente, en primer lugar, pensemos en la obediencia como evidencia de esa comunión
que decimos que tenemos con Dios. Dice aquí la porción, en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos tener seguridad de que pertenecemos a la familia de Dios? ¿Cómo? Bueno, mediante estas evidencias, precisamente. Yo recuerdo hace unos años atrás, hace ya unos años, bastantes años atrás, que teníamos una ocasión allá, cuando estábamos en la capilla de aquel lado, actividades especiales en ese tiempo, y tuvimos varias actividades especiales durante una semana o dos que celebramos. Y yo recuerdo a una persona que venía, un señor que venía. Era un conocido, no era amigo, pero era conocido. Y en una ocasión en que él se levantó, me parece que quien estaba predicando era el hermano Corbalán, no estoy seguro, pero me parece. Y él se levantó y se reunió con otras personas que manifestaban creer en Cristo, se reunieron orando con los hermanos que estaban ayudándole, orientándole, y cuando terminaron, él se levantó y dijo, ya van 3 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que era la tercera vez que en poco tiempo él se levantaba a orar y a decir que creía en Jesucristo. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Yo no sé. Pero posiblemente las evidencias que él veía en su vida no se correspondían con la verdadera vida cristiana. Se lo digo porque es una persona que conocemos y que así a distancia, y sabemos que su vida no ha sido un ejemplo realmente, aunque estuvo en otra congregación, se reunía en otra iglesia, pero dejaba mucho que desear. Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros estar entonces satisfechos o cómo podemos evidenciar que pertenecemos a la familia de la fe, que somos hijos de Dios? Dice Juan que la prueba que tenemos nosotros de manera personal, en lo íntimo, y la evidencia que podemos mostrar a los demás, consiste en obedecer los mandamientos de Dios. Ahí lo dice, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y cuando habla aquí de mandamientos, hermanos, no se está refiriendo a los 10 mandamientos que Dios le entregó al pueblo de Israel a través de Moisés. No está hablando del decálogo, no. Se está refiriendo el apóstol Juan en esta carta a mandamientos que son para la iglesia, para los creyentes en Cristo Jesús, para nosotros hoy. Y usted dice, bueno, pero la iglesia tiene mandamientos, tiene normas, tiene reglas. Bueno, sí, podemos hablar de estas cosas, sí. Precisamente, escuchaba que Lisandro anunció el Instituto Bíblico. Estamos celebrando unas lecciones interesantes, unas reuniones interesantísimas, con lecciones muy buenas y útiles. Y le invitamos a usted para que venga. No estamos celebrando la escuela dominical en estos días, la escuela bíblica, sino que estamos aprovechando ese tiempo para reunirnos. Y estamos estudiando unos temas interesantes. Uno de esos temas, de los que hablamos en los últimos tiempos, tiene que ver con la pretensión que tienen algunos que enseñan que el cristiano no tiene reglas para vivir la vida cristiana y que puede hacer lo que quiera. Ya usted fue perdonado por Cristo, entonces viva a su manera, según su conciencia. Tiene un nombre un poquito extraño para la mayoría de nosotros. Se conoce como antinomianismo. Pero basta con saber que hay quienes insisten o niegan que no hay norma, no hay ley para vivir la vida cristiana. Que entonces el creyente puede vivir a su manera, como le plazca. Y esto no es así. Los que propugnan por esto
entienden que entonces una persona, un creyente, no está obligado a vivir vidas santas, puesto que ya sus pecados han sido perdonados. Y yo creo que les dije en una ocasión que hay hermanos, y yo me ha pasado, lo he escuchado yo en esta congregación, que dicen que a los cristianos no se le puede decir que usted es salvo para siempre, si creyó en Jesucristo. Me ha tocado escucharlo. Porque el temor es que si se le dice eso, entonces van a vivir, van a dar riendas sueltas a sus instintos. No, hermano, es una gran bendición saber que somos hijos de Dios, perdonados de nuestros pecados para siempre. Tenemos vida eterna, mis hermanos. Ahora, el creyente tiene normas, no la ley de Moisés. Y decíamos en la clase, tenemos la ley de Cristo para nuestras vidas. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios mismo ha establecido una serie de normas o mandamientos para la vida del creyente. No como la ley de Moisés, en muchos casos hay elementos parecidos, pero es diferente, es la vida que vamos a vivir en el Espíritu. Vamos a ver un ejemplo. Vamos al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, hermano. Un verso corto, versículo 2, Gálatas 6, 2. Miren lo que dice aquí. Noten ustedes. Gálatas 6, 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y agrega, y cumplid así que la ley de Cristo. En la versión internacional dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, hay una ley para el cristiano. Hay una norma de vida que debemos seguir. Ve. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, ahora, por favor. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Para que veamos lo que dice allí el apóstol también, el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y dice el versículo 2 lo siguiente: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Fíjense bien, él está señalando a los hermanos, ustedes saben que le dimos instrucciones en el Señor. Porque la diferencia muchas veces, hermanos, es que nosotros podemos, y eso es una práctica que se repite muchas veces en las iglesias. Yo puedo establecer reglas en la iglesia y leyes y asuntos, pretendiendo que los hermanos sean mejores cristianos. Pero si son mis leyes, no sirven de nada. Pero Pablo está diciendo aquí que esas instrucciones él las entregó en el Señor. Eso hay que respetarlo, y eso tiene mucha validez, total validez. Aquí mismo en esta carta a los tesalonicenses, ahí mismo en el capítulo 5, un poco más adelante, vamos a ver algunas de esas normas que los creyentes debemos tener presente y que no son la ley de Moisés. Miren cómo dice el versículo 16, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Estad siempre ¿qué? Ahora yo pregunto, ¿es una orden o qué? ¿Es una orden, es un mandato? Verso 17, orad sin cesar, igual. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Cada uno de esos son mandamientos, hermano, instrucciones que usted y yo debemos observar, obedecer y cumplir. Cada uno de esos elementos debe estar presente en nuestra vida cristiana. Si queremos
mostrar una vida que está en comunión con Dios. Así que, mis queridos hermanos, son algunos de esos mandamientos del Señor. Podríamos señalar muchísimos otros más. Así que tenemos una relación de compañerismo, de comunión con Dios. Es importante que obedezcamos a esos mandamientos. Los creyentes no podemos hacer lo que nos da la gana. No podemos vivir como nos plazca, sencillamente, sino que nosotros debemos vivir vidas que agraden a nuestro Salvador. Así que la obediencia para el nombre de Dios, y en todos los tiempos ha sido así, es un elemento importante, pero de manera muy particular Juan lo establece para los creyentes, para la iglesia. Y le voy a ilustrar brevemente algo que nos puede ayudar a nosotros en esto. Estaba leyendo, encontré una meditación que dice lo siguiente: obedecer a Dios, y obedecer primero a Dios. Y trata de un hombre llamado Arístides de Sousa Méndez, cónsul de Portugal en Francia, en el año 1940. Ya había iniciado la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que esto significa. Y él estaba en Francia. Él tenía 55 años en ese momento, una familia con varios hijos. Y sucedió en aquel tiempo que él, como cónsul, se enfrentó a una situación difícil, porque su gobierno había establecido que no se entregaran visas para nadie, para extranjeros. Ustedes saben la persecución que había, como los alemanes, por ejemplo, rechazaban a las minorías, sobre todo a los judíos. Y la ordenanza era: no debes dar visa a nadie que sea extranjero. Bueno, si es visa debe ser extranjero, pero él debía cumplir con esto, especialmente a los judíos. Y él era un hombre creyente, de modo que estuvo orando por varias noches, preocupado, atormentado, porque ya estaba en pleno apogeo la persecución, la matanza de judíos, el encarcelamiento, toda esta cosa. Bueno, él tomó una decisión. Y él dijo: bueno, las autoridades han establecido esto, pero eso va en contra de lo que yo he aprendido de la Biblia. Por lo tanto, yo me voy a arriesgar a obedecer primero a Dios. Este hombre de Sousa, según las estadísticas, se habla de que por esa decisión que él tomó y permitió entregar a muchos extranjeros, más de 30,000 personas salvaron sus vidas en ese tiempo. No fue reconocido, murió pobre, hasta después de su muerte, un tiempo después, fue que se reconoció lo que él hizo. Y su país le hizo un gran reconocimiento. Pero hermanos, eso es un ejemplo de la preocupación nuestra, de cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a obedecer la palabra de Dios, lo que Dios establece. Los creyentes hemos sido llamados a obedecer, por ejemplo, las autoridades, en el trabajo tenemos que someternos, todo esto. Pero cuando las cosas se salen del orden que Dios ha establecido, cuando nos damos cuenta que lo que se quiere establecer o imponernos está en contra de lo que es la voluntad de Dios, obedecer primero a Dios que a los hombres. Así debe ser. Ahora, uno lo ve, uno mira esta situación, este ejemplo que le pongo, y uno ve, wow, y lo ve como lejano. Con nosotros suceden casos que no son tan complicados como este, quizás ni tan importantes en el sentido que le damos a esto. Un caso relevante. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, tenemos que decidir, mostrando nuestra fe en Cristo y rechazando las cosas que no convienen a la vida cristiana?
muchas veces negociamos, muchas veces cedemos para estar bien con los demás. Hermanos, la advertencia es clara aquí. Obedecer al Señor, porque decimos, es un hecho que conocemos a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Ahora, el conocimiento y la obediencia van juntos. Mire qué dice aquí: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Entonces, conocimiento y obediencia están unidos. Él dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, claramente Juan no duda, inspirado por el Espíritu Santo, en llamarnos mentirosos si nosotros estamos diciendo una cosa y haciendo otra. Esta declaración posiblemente estaba dirigida en parte a aquellos hombres que enseñaban falsas doctrinas. Se estima que en aquel tiempo posiblemente eran los inicios del gnosticismo, gente que pensaban que eran superiores, como hemos dicho ya antes, que entendían que su vida estaba por encima del bien y del mal y que ellos podían hacer todo lo que quisieran sin importar, porque eso no les afectaba. Pero Juan establece que cuando tenemos conocimiento de Dios de manera práctica, sincera, real, esto debe afectar la forma en que vivimos. Si yo conozco a Dios de verdad, voy a vivir de acuerdo a ese conocimiento que tengo de Él en su palabra, en lo que Él nos ha revelado. Así es que no puede ser diferente. Si es distinto, entonces somos mentirosos. Hermano, ese es uno de los aspectos importantes de la vida cristiana. Y debemos reflexionar y examinarnos si estamos solamente diciendo o si realmente nuestras vidas están de acuerdo con la verdad que decimos conocer en el Señor. El segundo aspecto, hermanos, les dije ya al principio, tiene que ver con el amor cristiano, el amor a los hermanos, el amor al prójimo como evidencia de comunión con Dios. Vamos a leer otra vez, por favor, Primera de Juan, y vayamos al versículo número 7. Primera de Juan, capítulo 2, verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y aquí subrayo esto: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está qué? Todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire, hermano, habiendo considerado la obediencia como una evidencia de la vida cristiana, el apóstol entonces nos señala un mandamiento que se establece como un desafío para mostrar que tenemos una correcta comunión con Dios. Conocemos a Dios. Y muchas veces, si nos preguntaran, decimos, sí, yo estoy dispuesto a obedecer siempre, para mostrar que conozco al Salvador. Entonces dice Juan, ok, entonces demuéstralo con tu hermano. Demuéstralo amando a los demás. Para probar que conocemos a Dios, debemos entonces obedecer este mandamiento básico, simple, aunque difícil de cumplir muchísimas veces en nuestras vidas. Como judío, Juan entendía que los mandamientos de Dios expresaban
la voluntad de Dios. Los mandamientos son la palabra de Dios. Las ordenanzas de Dios son su voluntad. Así es que Dios quiere que cada creyente, cuando yo dice eso, ame a Dios, pero también ame a su hermano. Amamos a Dios, vamos a demostrarlo amando a los hermanos. Y él destaca que este no es un mandamiento nuevo, porque ese mandamiento de amar a los hermanos está expresado en el corazón del Evangelio desde el principio. Notemos que el mismo Señor Jesucristo ya había declarado esta verdad a los apóstoles. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Y veamos lo que dice el versículo número 17. Creo que es ese verso. Dice así, Juan 15, 17. Esto os mando. ¿Qué dice allí? Que os améis unos a otros. Ustedes recuerdan también la conclusión de que la ley se cumple en amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De modo que en el Evangelio no puede ser diferente. Y Jesucristo comenzó a enseñarlo desde el principio a los apóstoles, a los discípulos. Y esa verdad nos llega a nosotros, mis queridos hermanos. Esto les mando, que se amen unos a otros. El amor entre los creyentes, entre nosotros, hermanos, es fundamental como prueba del Evangelio. Y nos encontramos, hermanos queridos, con que Dios mismo ha mostrado su amor para nosotros al perdonar nuestros pecados y al salvarnos en Cristo Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo que no hay excusa para decir, mire, bueno, pero yo a fulano de tal lo quiero mucho porque esa persona es muy buena conmigo, pero a fulano de tal, es un chiste, pero es una verdad. Y lo recuerdo ahora, de un hermano que oraba en los campamentos, y era un hermano que lo ayudaba muchas veces. Y hace muchos años también esa historia, uno cuenta historias viejas, pero válidas. Y el hermano oraba por fulano de tal, bendícelo porque ese es una persona muy buena, y oraba por otro. Y cuando y mencionó a uno por fulano, dijo, no, ese no da nada, ese no ayuda. No tiene esa tendencia, ¿usted ve? Yo amo al que me ama, al que me busca. Pero aquel que es difícil quizá de carácter, entonces se me hace bien difícil amarlo. Bueno, pero el Señor quiere que lo amemos. Pero además de eso, Dios ha puesto su amor en nosotros para que podamos amar a los demás, hermanos. Y por eso tampoco hay excusas para decir que no podemos amar. No es verdad que yo como ser humano tengo la capacidad para amar a todo el mundo. No. Es más, para amar a nadie quizás. Pero dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Quien hace la obra de que podamos amar no es la condición humana, sino es Dios a través del Espíritu Santo. El primer aspecto que se destaca del fruto del Espíritu, ¿cuál es? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Y hay otros aspectos muy importantes, pero comienza diciendo amor. Así que la vida cristiana se caracteriza por el amor a Dios y al prójimo. Y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es el mayor y el mejor ejemplo que nosotros pudiéramos
presentar. Él se presenta y demuestra amor por los que estaban con él siguiéndole, pero mostraba a cada instante, cada momento, amor por las demás personas, con hechos, no solamente con palabras. El apóstol Pablo también es un buen ejemplo. Vámonos a la segunda carta a los Corintios, una porción que me gusta a mí muchas veces mencionar, pero que viene bien al caso. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 15, y veamos lo que dice allí. Notemos, hermano, los Corintios fue una iglesia que le dio mucho problema a Pablo, pero no por eso él dejó de amarlos, no dejó de orar por ellos, no dejó de trabajar por ellos con mucho amor. Y él nos manifiesta aquí en estos versos, se lo decía a ellos, pero nos evidencia a nosotros qué clase de amor tenía el apóstol por ellos. Versículo 15, capítulo 12 de 2 Corintios, verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Amar más cuando somos amados menos. Así es. Pero como les decía, el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. El Señor Jesús no solamente que enseñó a los discípulos, sino que se puede decir que los seres humanos hemos conocido verdaderamente lo que significa el amor por la persona bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el mejor ejemplo de amor. Dios mostró su amor a través de Cristo. Ese verso de Juan 3:16 que repetimos tanto, contiene esa gran verdad. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y así que el Señor nos enseña. Vamos otra vez al Evangelio de Juan para que veamos algo. Evangelio de Juan, capítulo 13. Leamos Juan 13. El Señor está ya en los últimos momentos antes de padecer por nosotros. Y está con los discípulos. Ya Él está consciente, como siempre tuvo, de que se dirigía a la cruz. Y nunca tuvo temor. Pero oigan lo que dice aquí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Sintió un amor profundo por ellos, total. Y si usted sigue leyendo, yo le invito a que lo lea en su casa, va a ver que el Señor entonces les da un ejemplo. Los ama, pero demuestra ese amor sirviéndoles a ellos, lavando sus pies. Lo que nos dice que el amor se demuestra con hechos. Es muy usual la costumbre de que el Día de las Madres, por ejemplo, para poner el ejemplo que más toca el corazón humano en este mundo, la madre, ¿no? Los hijos vienen con su regalo a veces o con sus palabras. Mamá, yo te quiero mucho, mamá esto, pero no es el regalo sencillamente. ¿Cómo se ha portado ese hijo o esa hija con su madre? A veces, como decimos, haciéndola llorar lágrimas de sangre. Y usted ve a veces que cuando se muere la mamá o el papá, usted ve ese hijo atormentado dando gritos y tirándose al piso y de todo, ¡ay! Y dice uno, eso fue el remordimiento que tiene, no se cree que hizo sufrir muchísimo a esa pobre mujer. Y lamentablemente es así muchas veces.
muchas veces es así. Hermanos, el amor se demuestra con hechos. Y el Señor es el mejor ejemplo. El amor al prójimo, a los hermanos, es un principio fundamental de la fe cristiana. Y lamentablemente vivimos en una sociedad, mis hermanos, donde esto no se conoce. Había en otro tiempo algo de altruismo y a veces se ven reflejos, pero prácticamente ha desaparecido. Y como dice la palabra, como se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasa? Que se enfría, desaparece. Ahora bien, los cristianos, usted y yo, esta iglesia, tiene una gran responsabilidad de mostrar el amor de Jesucristo. Entre nosotros, la familia de la fe, pero también con los demás, mis queridos hermanos, los que no son de la iglesia. Y no solamente una gran responsabilidad, una tremenda oportunidad de hacerlo, de ser bendecidos por cumplir con ese mandato, esa enseñanza de que debemos mostrar amor por los demás. Voy a contarle otra historia brevemente, ya terminando. Y esta la he contado no sé cuántas veces aquí, pero yo creo que es ideal como ejemplo para lo que estamos hablando. Yo le he contado y si no se acuerda del mensaje, se acuerda de la historia. Le he contado de esa hermana, y eso también lo leí en una reflexión, La Buena Semilla o Nuestro Pan Diario, uno de esos, de una hermana que tenía una vecina inconversa. Y esa hermana, como es correcto, invitaba a su vecina, vamos a la iglesia para que escuchara el mensaje del Evangelio. Y lo hizo una vez, otra vez, muchas veces, durante un tiempo, largo tiempo. Nada. La vecina la escuchaba, pero no asistía ni aceptaba su invitación de manera formal. Ocurrió una ocasión que la vecina sufrió un accidente de sus pies y se rompió una pierna. De modo que tuvo que estar en su casa postrada durante un tiempo, con un yeso. Entonces, la hermana dijo, déjame ayudar a esta persona, déjame servirle, déjame demostrarle que yo soy de Cristo. Y se ofreció a ayudarla, de modo que tuvo un tiempo con ella, ayudándola en los asuntos de la casa, en hacerle diligencias, en atenderla. De modo que pasó el tiempo, la vecina se sanó, ya. Y un día, después de eso, la hermana la invitó a la iglesia otra vez. Y ella aceptó ir a la iglesia. Y pasando el tiempo, la vecina se convirtió a Cristo. Sí. Claro que el Evangelio hizo la obra, el Señor hizo la obra. Pero ¿a quién utilizó? A esa hermana cristiana que evidenció el amor y la misericordia cristiana. Hermano, no basta con hablar, con decir, sino demostrar con hechos lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Juan insiste más adelante, y eso lo veremos más, en otras oportunidades, si Dios quiere. Él insiste varias veces en su carta sobre este tema del amor entre los hermanos. Y vamos a terminar ya citando allí mismo, en esta primera carta de Juan, capítulo 3, lo que dice el verso 16 hasta el 18. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, y está hablando de Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano
tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso es para cada uno, para usted y para mí, para nuestros corazones, de manera personal. La palabra de Dios declara que debemos mostrar amor cristiano, evidenciarlo para los demás. Entonces, les dejo esa meditación. Recuerde, vamos a evidenciar la vida cristiana, la comunión cristiana, obedeciendo. Tenemos normas como creyentes y el Señor se agrada, se alegra, se goza cuando somos obedientes. Y vamos a mostrar esa obediencia, entre otras cosas, amando a los hermanos. Que el Señor nos bendiga ricamente. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas en ella que debemos ser obedientes a tus mandamientos, a tu palabra, a tus ordenanzas, y que además debemos amar a los hermanos, ayudarnos los unos a los otros por el amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones. Permite que el Espíritu Santo nos siga guiando, ayudando a conocerte mejor y a mostrar ese conocimiento a través de las obras que este mundo tanto necesita, Señor. Así que danos tu gracia, danos tu bendición y concédenos gozarnos porque estamos honrando tu nombre y glorificándote aquí en este mundo. Pedimos estas cosas y te damos las gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.